Hau da jaio nintzen hiria, eta bertan bizi izan nintzen hainbat urtez. Nire bizitzaren puska haundi eta esanguratsu bat zinez. 1957 nire auzoak zerutik begiratuta itxura hau zuen. Eraiki gabeko kaleak, bizitzarik gabeko eremuak, dena itxuzia zen oso. 20 urte geroago, sortu berria zen klase ertainarentzako lehen etxebizitzak eraikitzen hasi ziren, eta etxeekin batera lehen kaleak. Baina kale hotz eta hitzez betetako hiria izaten jarraitzen zuen argazkietan bezain grisa. Umeek ohi dutenez, nire inguruko mundua izendatu ahal izateko hasi nintzen ikasten. Gogoratzen dut, barneratu nuen lehen zenbakia, 5. Handik, pasatzen zen autobusaren zenbakia, hain zuzen. Orense, eskina General Jaue. Nire etxeko koordenadak. 5 zenbakiarekin batera, barneratu nuen nire inguruko mundua izendatzen hasi nintzen garaian. Orense, eskina General Jaue. Horrela agintzen zion gure amak taxi gidariari etxerakoan. Orense, eskina General Jaue. Auzoan baina, general gehiagoren izenez izendatu zituzten beste hainbat kale hotz eta hitz. Egundo horrela diraute. Americanos, estamos haciendo una España justa, una España de caballeros y de héroes, de labradores, de artesanos y de soldados, la España de Carlos V y de Felipe II. Americanos, hermanos de América, desde mi puesto de mando os envío mi corazón y os saludo. Él era el máximo responsable de todo lo que estaba ocurriendo allí en Badajoz. Él era el que Franco había designado como el responsable de la operación que se estaba haciendo allí. O sea que de la matanza de Badajoz que se efectúa en ese tiempo, él era el máximo responsable, ¿no? Y el máximo responsable de la columna que fue la que hizo todo el recorrido entre los pueblos. Nos hemos saltado los pueblos que hay entre Mérida y Badajoz, que son unos cuantos pueblos que también hicieron, entre ellos Montijo, también hicieron una buena limpia, ¿no? Había un componente racista muy fuerte en el exterminio que se persiguió de la población campesina, y sobre todo porque en esta zona, en otras no, o en otras fue un fenómeno mucho más limitado. La punta de lanza de la mortandad campesina en gran parte fueron tropas marroquíes, a través de las cuales pues el franquismo y también el keipoyanismo pues transmitió un sentido racista que ya tenían esos militares. Esos militares piensan en los campesinos como una raza distinta, igual que, dada su experiencia africanista, piensan de los marroquíes como una raza distinta. Y su proyecto está en la utilización de esos inferiores humanos marroquíes para, no el exterminio completo evidentemente, pero sí para crear el terror y reducir a posiciones de absoluta supeditación a esa otra raza distinta. Luego hay un componente racista que son los campesinos extremeños y andaluces. Lo cierto es que lo que ocurre en febrero de 1936 es que el bloque de poder tradicional entiende que se ha cerrado la última vía para recuperar el poder político perdido en el año 31, y que la única solución para la larguísima crisis de fin de siglo que se venía arrastrando, etcétera, pues sería una solución de fuerza que recompusiera ese orden tradicional. El traslado de ese estilo africano a Asturias
en el periodo de República es un hecho clave, porque eso ocurre durante el bienio negro con motivo de la Revolución de Asturias, y en ese momento el ministro de Guerra, lo que se llamaba entonces de Guerra, recurre a Franco, recurre a Yagüe, y a Franco lo coloca a su lado, le da una confianza especial y bueno, lo convierte en jefe del Estado Mayor, ¿no? Entonces es una experiencia importante porque se recurre por primera vez al ejército de África y además se trae ya aquí a España, se le da una capacidad sin límite a dos figuras claves de lo que va a ser el golpe luego, y en Asturias se aplican métodos que luego van a ser los normales durante todo yo creo que sería el primer ensayo que se hace de lo que fue el golpe luego, ¿no? De coger un grupo muy importante de legionarios, de moros de la Legión, el Tercio, y de los tabores, de regulares y todo esto, y llevárselo, plantarlos en Asturias y decirles que actúen a la manera en que esta gente lo hacía. Paco Espinosa precisamente exhumó un documento de los medios que estaban asesorando a Queipo de Llanos desde el comienzo del golpe de Estado, que es muy expresivo en este sentido. Un militar le decía a otro militar. Decía, bueno, las limitaciones ya sabemos cuáles son, las limitaciones de la represión ya sabemos cuáles son, que se mantenga el sistema productivo. Porque claro, el mismo militar decía, claro, cuando hacen la revolución ellos, como son mayoría, pueden acabar con todos nosotros, los de la clase, y no pasa nada. Pero sin embargo, cuando nosotros somos los que hacemos la contrarrevolución, no podemos acabar con todos ellos, porque sería un auténtico desastre si lo hiciéramos, ¿no? Entonces, no sé, está planteado muy fríamente, pero es la verdad. O sea, se detienen en un momento de decir, bueno, mira, es que como sigas matando gente, no va a haber quien te recoja la cosecha. Dice, y además añade el documento, todo ese sector que es el mayoritario en los pueblos es Frente Popular. Se da por hecho que es imposible que sea un sector que apoya al franquismo y por lo tanto que el franquismo es minoritario o no puede ser mayoritario en estos pueblos. Y que añade, como no podemos exterminar a toda esa mayoría porque no tendríamos gente que trabajase, lo que hay que hacer es crear el terror entre esa mayoría. Luego, evidentemente, hay un proyecto genocida, porque en la tipificación del delito, en el derecho internacional, no se requiere para que haya genocidio el exterminio completo de ningún grupo, cosa que humanamente suele ser infactible, sino que se pongan en marcha políticas que busquen el exterminio de ese grupo o la neutralización de grupos, si hablamos en términos políticos, ¿no? Y en estos momentos es cuando me doy cuenta de que lo que en realidad hay que juzgar es la dictadura en su conjunto, como bloque. Es decir, que no se trata de un pecado original, que si los unos hicieron y los otros hicieron. Se trata de que en realidad ahí se fundamentó un sistema que siguió reprimiendo y matando hasta el final y hasta después del final, porque otra de las cosas que hay que empezar a combatir es esa leyenda dorada de transición, que parece que murió Franco y se acabó todo. No, los primeros años, los primeros momentos de la transición son momentos de crímenes y de brutalidades tan grandes como los de la etapa del franquismo, que marcan lo que es en realidad un régimen criminal. Y ese régimen criminal pasó a la normalidad sin ningún problema, y en el fondo pues ha ido sobreviviendo no solo sin demasiados cambios, sino con algunas involuciones a las concesiones que primeramente hizo. Por tanto, que natural que esté Yagüe en los altares, si es uno de los padres de la situación que tenemos hoy. Nire haurtzaroko lehen urteak ez ziren erabat grisak izan. Uda sasoiak ematen zien argia. Bidaiatu egiten genuen orduan.
Mendi baten magalean zegoen herri batera joan ohi ginen. Bidaiatu egiten dut orain, argi goratzen ditudan oroitzapenetara. Euria, koloreak, berdeak, askotariko berdeak, be barruetako ezetasun usaina, frontoietatik iristen ziren piloten oihartzun hotzak, soinu txikiekin jotzen zen musika bizi-bizia, iturriak nun nahi, eta oroimenean bizi, gure aitak behin hoietako batean atera zidan argazkia. Baina batez ere, ulertzen ez nuen hizkuntzaz, berbetaz, jarioaz akordatzen naiz. Entzuten nuen bakoitzean erabat liluratzen ninduenaz, eta alaxe harrapatu ninduten bere doinuek betirako. Arrotza zitzaidan hizkuntza horretan jarduten zuten batzuk herrian, baina ez guztiek, hainbatek nire ama hizkuntzan hitz egiten baitzuen, arraro, ezberdin iristen zitzaizkidan, ahoskeran eta doinuan. Nire hizkuntzan jarduten zutenetako asko lan bila iritzitakoa zirenara. Beste batzuk, agian, bizipen beldurgarri eta mingarriak atzean usteko premiak ekarritakoak. Batzuetan, zenbait oinazek oroitzapenak ezabatzera behartzen gaitu. Siempre funcionaba un bombardeo previo y eso lo van haciendo desde que entran aquí en la península y van subiendo. Ellos sabían que un bombardeo en un pueblo, el efecto terrible que tenía era pues un terror básico. Normalmente moría alguien, la gente se salía al campo, se desmoralizaba cualquier posibilidad de organización de defensa, se venía abajo y no podían hacer absolutamente nada, ¿no? Igual hacen con la cuenca minera de Huelva, cuando piensan ir a ocuparla a finales de agosto, pues previamente mandan también aviones y bombardean Nerva y Río Tinto, y en Nerva causan una serie de muertos. Esa serie de muertos que causan, incluso ellos en los informes que manejan, hay pueblos y zonas que bombardean y pueblos que no. Y en los informes destacaban si había conveniencia o no en bombardearlo, si había algún elemento de población civil que hubiera que tener en cuenta para no bombardearlo. Y en el caso de la cuenca minera dicen que no hay ningún problema, que se puede bombardear, que no hay ninguna pega, ¿no? La impunidad del franquismo no solo tiene que ver con los mecanismos que se han puesto en marcha para evitar el acceso a la justicia de víctimas franquistas, que esa es toda una historia, sino también los mecanismos que se han puesto en marcha, personal, familiar, socialmente, para evitar pensar ni siquiera en lo que fue aquella inmensa iniquidad de tantos años, y en pensar también, y aquí se crea la buena conciencia, entre comillas, claro, que olvidar todo aquello, superar todo aquello, es la mejor forma de alcanzar una reconciliación y una paz civil, evidentemente con un sacrificio humano. Pues se debe sencillamente al interés por legitimar una continuidad y por dejar enterrado todo lo que significaba lo que significaban los derrotados, para que nadie vuelva. En realidad hay que decir que eso empezaron haciéndolo los que aceptaron el pacto de la transición. De hecho, aceptaron renunciar a todo lo que representaban históricamente. Eso, en el caso, por ejemplo, del PSOE, no puede ser más evidente. Hay grandes oportunidades de inversión en nuestro país. Este es el país donde se puede ganar más dinero a corto plazo de toda Europa, y quizá uno de los países donde se puede ganar más dinero de todo el mundo. Entonces, lo que interesa es legitimar la situación actual, y la forma de legitimarla es tratar de mostrar que su fundación fue limpia y normal.
En toda la ruta desde Sevilla a Badajoz, bueno, pues el esquema que siguen siempre es el mismo. En cabeza siempre mandan a la legión y moros y legionarios, siempre van en cabeza. Se va haciendo así, se bombardean los pueblos por avión o por artillería. Previamente llega un pueblo, se bombardea. Luego se hace una maniobra envolvente. Yo creo que seguían el mecanismo de las guerras del Rif. Eso es una cosa que ya estaba, ellos la tenían ya totalmente mecanizada, ¿no? Artillería, aviación, llegaban allí, una maniobra envolvente que era una racia, vamos a llamarlo de otra forma. El bloqueo de la memoria se produce dentro del mismo ámbito que ha sufrido el asalto y del golpe de Estado y de la guerra civil, y que son las víctimas. Claro, aunque hay ciertamente una minoría de víctimas que no tiene conciencia o que bloquea por el dolor extremo que les ha supuesto, bloquean esa conciencia de estar entre las víctimas. En el caso de Zafra, por ejemplo, que la toma Castejón el día 5, me parece, el día 5 de agosto me parece, no el día 5, no el día 7, ocupan la ciudad, que no ofrece resistencia ninguna, salvo un hombre con una escopeta por ahí que lo acaban con él de enseguida. Y ahí se ve bien lo que hacían, ¿no? Pues rápidamente se ponen de acuerdo con la derecha y solicitan un número de gente. O sea, dicen, vale, está ocupado esto, ¿qué población tiene este pueblo? Y le dicen, pues tiene 7.000. Bueno, pues entonces quiero 70 personas. Y al día siguiente sale la columna en dirección al pueblo siguiente, que como tú sabes, allí están muy cerca uno de otro, se lleva a los 70 y ahora pues en la salida de Zafra matan a 10, en el cruce que hay con la carretera de Los Santos matan a otros 10, al llegar a la zona, en fin, van sembrando de cadáveres, encuentran un pozo y allí alrededor del pozo matan a otros 12 o 15, o sea, una forma de expandir el terror por todos sitios. Hau izan zen nire lehen ikastetxea, agian nire bizitzako garairik grisa 9 urtez. Frankismotik transiziora doazen urteotan makilkadak eta humilazioak desagerturik zeudela pentsatzen duena oker dago. Izuaren pedagogia indarrean baitzegoen. Ikastetxe honetako ikasgeletan gertatzen zenak eta diktadurak erabili zituen praktikek oso lotura estua zuten. Gogoratzen ditut bereziki gure lehen testuak, gure lehen irakurgaiak. Korazonista apaizek irakatzi zidaten, nahi gabe noski, zerutik ez zetorrela inolako salbaziorik ez da irtenbiderik ere. Nire barneko munduan ez zegoen zeruan bizi eta noizbenka arazoa konpontzera lurrera etortzen zen pertsonai magikorik. Beno, bat bai, eta bakarra. Eta ez zuen Jesusen bihotz sakratuarekin zer ikusirik. Batzuetan, neguko egun euritzuetan, ama nire bila etortzen zenean, taxia hartzen genuen bueltako bidea egiteko. Martxak volante ondoan zituzten eskai usaineko 1500 haiek munduko gauzarik zoragarrienak iruditzen zitzaizkidan. Ese doctrinarismo nacional católico que converge con la doctrina del enemigo interior para justificar primero la sublevación militar y después la represión, termina cumpliendo al menos con una de sus funciones.
que es conformar, es decir, borrar de la memoria colectiva cualquier vestigio de la España liberal y democrática. En Mérida se da el caso curioso de que había un cura allí entonces encargado de una de las parroquias principales de Mérida, que era don César, el cura este llevaba allí mucho tiempo ya en Mérida, era muy conocido en Mérida, y en un primer momento, pues como aquello empezaron a hacer una limpia, que se van por delante allí a todo el que le daba la gana, pues hubo gente que avisó al cura para que fuese a echar una mano a sus parroquianos, porque lo avisaron, don César, que se están cargando allí en el cuartel, la fulanita, menganito, que los han cogido allí en el barrio. Y entonces el cura se acercó y efectivamente se estaban cargando allí a gente que él conocía y que sabía que era gente que no había hecho nada, y el cura medió ante el militar que estaba al mando de aquello y consiguió salvar a 10 personas, que eran los que iban en ese momento, eran los que se iban a cargar. Entonces el cura lo pidió, entonces el militar, que esos no son, que esos son mis hijos, que esos no han hecho nada malo, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces bueno, pues lo salvó. Pero luego el cura, lo bueno que es que hizo un diario. El cura llevaba un diario y entonces bueno, por el cura se considera que allí en Mérida pues, tienen hecho estos monumentos y todo. Se considera que el cura salvó allí a un montón de gente y todo eso, ¿no? Pero lo que demuestra el diario de don César, lo que demuestra el diario es que él ayudó efectivamente, salvó la vida a esos 10. Pero luego, cuando ya la gente, sabiendo lo que había pasado, fue a pedirle ayuda de otros casos que estaban en situación similar, el cura, el mismo diario dice que él se juró a sí mismo que no iba a interferir en nada más, porque ya no, en fin, había hecho su misión y no era cuestión de estar pidiendo a los militares cada 2 por 3 ese tipo de cosas, y que además la justicia estaba actuando correctamente y que él no tenía por qué intervenir en esas cosas. Entonces lo que hacía el cura era que anotaba el nombre de la gente que le pedían que le ayudara. O sea, llegaba allí una mujer y le decía, por favor, si puede usted hacer algo por mi marido, por mi hijo, dígame el nombre. Entonces apuntaba el nombre y claro, la gente creía que los ayudaba. Si los mataban, pues don César no ha podido. Si se libraban, pues menos mal que don César ha salvado a este hombre. Pero él no ayudó a nadie más, ya como él reconoce en el diario. Por eso el diario no se ha publicado nunca, porque si hubiera publicado, pues evidentemente se hubiera visto que don César pues tenía sus limitaciones, ¿no? En los casos que conocí en mi infancia y que tuve una relación en algunos momentos bastante intensa de personas, de familias que habían sufrido muy especialmente todo lo que fue la crisis económica del sector agrario en la situación más indefensa de privación absoluta de propiedad y incluso con episodios de hambre familiar. Conozco personas cuya reacción ya en la posguerra fue la de bloquear su propio recuerdo, pero sin abandonar una posición de rechazo de esa sociedad, pero con salidas iba a decir tan curiosas, no son tan curiosas, son tan humanas, como la de, por ejemplo, en un pueblo como Cazalla de la Sierra, donde había una verdadera dictadura del párroco en tiempos en que la situación era esa, una verdadera dictadura en el terreno de las costumbres. Alguna de estas personas se hizo, por ejemplo, protestante, se inventó su propio protestantismo y se iban a la ribera del río a bautizar a los hijos pensando que así es como se le bautiza por una iglesia protestante, desde posiciones muy de derecha, si me apuran, incluso en términos políticos muy de extrema derecha, pero que era una forma de rechazo de la sociedad que estaban sufriendo, sin conciencia, bloqueando esa conciencia de que todo eso era responsabilidad política del franquismo, yéndose a otro espacio cultural o inventándose ese espacio cultural en posiciones de rechazo, que es lo relevante, ¿no?
Laurogeiko hamarkada heldu zen. Eta hamarkadarekin institutuko urteak, festak, bilerak eta otanen kontrako manifestazioak. Elkar hartu, deskubritu eta partekatzeko espazioak. Malasainako ostiralak, momentuak, ametsak eta zerbetzak. Gehienetan, ordu txikiak testigu, azken txamponak biltzen genituen etxera eramango gintuen taxi hartzeko. Adonde le llevo? Orense, eskina General Jaue, jakina. Institutuan, pertsona jatorrak eta maitagarriak ezagutu nituen. Haien artean, beti mot, estetikaz jantzita ibiltzen zen laguna, Galiziarra zela salatzen zuen doinu berezi eta agerikoan jarduten zuen gaztea, beti irrifartzu. Bide luzea egiteko zuen kamararen atzean. Gaur, badakigu, zoritxarrez, mundua zarritan, txikia eta izugarria dela. Bere izena, Jose Couso. Garai hartan, botereak diru publikoaz montaia kulturalak finantziatu hori zituen. Musika talde berriak, hile koloretsuak, transgresoreak, garai berriaren ikur ziren, konpromisorik gabeko garaiak, memoriarik gabekoak, baina transgresiorik handiena memoria berreskuratzea izan zitekeen, eta batzuek latz ordaindu zituzten ondorioak. El de Ruiz Vergara, que murió en el exilio, se dice pronto. Piecita de rocío de Leo, yo vengo a verte. El rocío teóricamente no se puede poner íntegro en España, hasta hoy. Esa sentencia firme y definitiva, y como era pena de cárcel en defensa del derecho al honor de los responsables al final, además Ruiz Vergara, el director, tuvo el gesto de declararse único responsable porque estaba acusado él, la guionista, etcétera, etcétera. Y Ruiz Vergara, con la condena pendiente, no podía regresar a España, se iba a Portugal y ha muerto allí. Y aquello no es historia de la dictadura franquista, es historia de la transición y de la posttransición. Ahí hay un tema, es uno de los mecanismos de bloqueo de la justicia. Ahí hay un tema que estuvo sobre la mesa en las negociaciones que se hicieron en la transición para superar la dictadura, pero para superarla sin, como se decía en la terminología de entonces, sin ruptura democrática, que es el tema del derecho al honor. Entre los decretos que aparecen en la época de transición antes de las elecciones generales, en época de Suárez, hay un decreto que era del año 76, debe ser. Pues hay un decreto de libertad de expresión que ofrecía ciertas garantías y que funcionaron en la época. Pero claro, ese decreto de libertad de expresión tenía una preocupación tremenda por el derecho al honor. Bueno, ¿y por qué si el decreto sobre libertad de expresión? Y claramente interponía el derecho al honor a cualquier posibilidad de que la libertad de expresión, nos lo decía Silvio Gementa, se ejerciera en la línea de indagar sobre responsabilidad en los crímenes franquistas y de publicar sobre responsabilidad de crímenes franquistas. Claro, y lo más grave no es que la libertad de expresión ya como derecho más generalizado, y no solo para este sector o el otro, la prensa, la radio, la televisión, todavía no había aparecido la televisión privada, pero bien, la prensa, la radio, no es solo que aquel decreto de libertad de expresión, en realidad lo que me dice, ya visto con perspectiva, sería el nombre de decreto en la defensa del derecho al honor entendida como la impunidad de quienes tenían responsabilidades por crímenes franquistas, que así funcionó, y que se dirigía a eso, sino que eso está en la Constitución. La Constitución expresamente dice que el derecho al honor es un límite del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de investigación. Se tiene que ver también con nosotros, con quienes hacemos historia.
dificultades que en algunos sentidos sigue existiendo. Es decir, no se puede entrar tan fácilmente en los archivos militares todavía, pero además hay una cosa que afecta no solamente los que están estudiando el franquismo, afecta al conjunto de los historiadores, desde que se ocupan de la historia de la sociedad española desde 1840 y tantos hasta ahora, que es el hecho de que yo sepa, los archivos de la Guardia Civil son impenetrables. Y es evidente que la realidad de lo que pueda ser esa violencia pie a tierra, pueblo a pueblo, que la Guardia Civil ha aplicado, solamente se debería poder documentar en estos archivos. Varela, en los años 50, parece que ya vivía ya en Cádiz. Entonces, Varela le pidió a un militar archivero que él conocía de cuando había estado antes en África, le pidió que le hiciese le revisase el archivo y le hiciese un inventario. Le daría más instrucciones, porque lo cierto es que en algunos documentos el que ordenó el archivo le indicó a lápiz, le dijo, cuidado, mirar, le ponía unas indicaciones que se lo ponía en papeles delicados, ¿no? Entonces luego eso lo miraba Varela y decidía, pues este sí o este no, este me conviene, este no me conviene. En uno de los que había ese mirar, esa alerta, era uno que es muy curioso, porque resulta que hay una denuncia de un cargo alto de la justicia de Cádiz diciendo que los consejos de guerra se está aplicando de una manera terrible, que no se pueden hacer así, y entonces bueno, que le piden a Varela que intervenga para que corte eso, porque es que no se puede. Entonces Varela anota en una carta que le interesa mucho el tema y hará todo lo posible y tal y cual. Entonces ese documento lo dejan porque Varela queda bien y Varela dice que se va a preocupar. Claro, lo bueno de que lo hayan dejado es que nos enteramos de lo otro, porque el que le manda la denuncia le pone ejemplos de cómo se está actuando en los consejos de guerra, de los casos que ya ha habido, de que han matado a este, de que han matado al otro, pero como este quiere, el que lo lee le dice, mi general, tenga cuidado con ese documento porque puede ser delicado, ¿no? Entonces yo imagino que con el caso de Yagüe pasaría lo mismo. O sea, alguien que supiera del tema le revisó el archivo, se lo llevaba cada uno a su casa, el archivo, pues tú sabes que aquí los alcaldes igual, aquí todo el mundo se llevaba, mira los casos de ministros que se han llevado, Serrano Suñer se llevó, me acuerdo de una cosa que contó Tusell una vez, de que fue a hacer una entrevista y en un momento dado no sé qué estaban discutiendo y dijo Serrano Suñer, espérese un momento, y se retiró a un despacho que tenía y volvió con el documento original y le dijo, mire lo que pone aquí, y era el documento original del que estaban hablando. Bueno, pero ¿cómo lo puede tener este tío, no? Pues eso pasa. Badajoz no se mata en un sitio solo, sino que a los militares se les mata en el mismo cuartel, en los patios, o también en las murallas, en las zonas que hay entre la parte alta y la muralla baja, los fosos, cadáveres en las afueras de Badajoz, como al ser una ciudad muralla entonces, pues había zonas por allí fuera de las puertas de Badajoz, había zonas de descampado, ¿no?
fuera de Puerta Trinidad, había descampado allí, estaba aquello lleno de cadáveres, ¿no? También en el cementerio, también en la Plaza de Toros también se mata, en la plaza que hemos dicho antes, la plaza principal, en todos sitios. O sea, la gente que recuerda aquello, pues lo que recuerda es de andar aquellos días por allí y de ver pues todas las calles y allá por donde iba, pues lleno de cadáveres, ¿no? La instancia de Naciones Unidas de Derechos Humanos están recordando a España, hay que acabar con esa situación, no se puede interponer la ley de amnistía en la indagación de crímenes franquistas. Hoy estamos pasando, o está pasando el gobierno, pero también el Congreso, que en esto está muy callado a pesar de la ley de memoria histórica, y también la propia justicia están pasando la vergüenza, no digamos que la ciudadanía, qué responsabilidad tenemos, bueno, en parte también por el bloqueo que hay de conciencia que decíamos antes, ¿no? Pero está pasando España por la vergüenza de que sea una jueza argentina quien está ahora mismo intentando indagar los crímenes franquistas, incluso intentando conseguir que España extradite a criminales vivos, y que la propia justicia esté ahí un poco, digamos, mareando la perdiz para ver qué salida se puede tener para no declarar que la ley de amnistía es una ley que ya no debe tener vigencia ni interponerse en ningún caso, para poderse abrir ese acceso a la justicia que escandalosamente a estas alturas en España no existe. Un testimonio muy interesante de un propietario de Salamanca que se fue enseguida a Badajoz porque él vivía allí en Salamanca, pero un hijo suyo estaba entonces en Badajoz. Estaba muy preocupado con el hijo, claro, habían hecho la propaganda que habían hecho de que en Badajoz aquellos se estaban comiendo a los rojos de Badajoz. Señor, apelo a tu infinita misericordia. Acepto mi gratitud y mi promesa. Descalza peregrinaré a la ermita de San Juan si atiendes mi ruego. Protege a mi esposa y concede la victoria a nuestras tropas. Que no hay causa más justa que liberar a los castellanos de bien, de gente tan odiosa. Se va a Badajoz por ver a ver qué ha pasado con el hijo, y nada, el hijo lo encuentra sano y salvo, bien, se alegra mucho y se lo lleva para Salamanca otra vez, y al llegar a Salamanca lo entrevistan en un periódico, y en el periódico cuenta la impresión de Badajoz. Entonces es interesante porque cuenta que bueno, aquello está hecho un desastre, que se han llevado 3 días, lo más curioso que dice es que se han llevado 3 días llenando varios camiones de cadáveres para limpiar la ciudad y llevárselos al cementerio. Cadáveres que los ponían, dice, apoyados unos en otros porque cupieran más en el camión, ¿no? Entonces, bueno, ese hombre no tiene ningún interés en mentir, porque además está dentro de la propia... No estamos ante un tío que está declarando en Madrid que quiere allí, no, es un tío de la derecha, más derecha, y está contando simplemente porque le están preguntando y está contando lo que ha visto, ¿no? Lo que ha ocurrido en el espacio americano, latinoamericano, es que el sistema interamericano de derechos humanos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha seguido la línea contraria del Tribunal Europeo. Ha considerado que las leyes de amnistía son contrarias a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque toda ley de amnistía tiene una parte de ley de punto final, y la ley de amnistía española del 77 contiene un artículo de ley de punto final con respecto a los crímenes franquistas. Y no se puede conceder que el Estado tenga el poder de amnistiar cuando hay víctimas y cuando la amnistía atenta contra los derechos de las víctimas, derechos tan fundamentales como el acceso a la justicia. Por las vías que tenemos hasta ahora, nunca llegaremos a saber el número de gente que se cargaron en esa fecha, en esos días, ¿no? Ni después tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque son fuentes que son limitadas. Evidentemente, lo que te decía antes de que faltan documentos, hay uno clave que alguien se lo llevó. En el archivo militar de Ávila
de allí saqué yo muchísimas cosas sobre Badajoz, ¿no? De todo lo que tiene el informe de Asensio, del otro, de Yagüe. Y hay un informe de Yagüe muy interesante, bueno, es un informe que manda a Franco, estando todavía Franco aquí, estaba todavía aquí en Sevilla, en el Palacio Yanduri, allí al lado en la Puerta Jerez. Y entonces en ese informe le cuenta la importancia de la operación que ha tenido en Badajoz, cómo lo han hecho, lo bien que le ha salido, el trabajo que ha supuesto, no sé qué. Y en ese informe le dice que en la hoja que adjunta le da detalle del número de bajas propias y ajenas, del número de armas recogidas, de todo lo que es una operación de ese tipo, ¿no? Pero esa hoja no está. Entonces, claro, esa hoja no está porque evidentemente el que la viera, como han tenido tantísimo tiempo para verla ellos solos, los Ricardo de la Cierva y los militares, estos del Servicio Histórico Militar y esta gente, pues cualquiera que la viera, si allí se reflejaba la verdad, si allí ponía, hemos tenido el número de bajas real que tuvieron, que eso lo reproduzco yo en el libro porque sale por los informes, cada columna da el número de bajas. Bueno, pues lo único que se ve ahí es que fue una patraña lo del tema de que aquello fuera la bandera entera que se perdió allí en la puerta aquella, sacrificándose la bandera entera. Pues mentira, no se sacrificó ninguna bandera entera, ¿no? Y claro, si resulta que las bajas propias fueron tan pocas, pues allí tenía que estar puestos los cadáveres que habían recogido de los otros, ¿no? Y ahí podía haber estado la forma de saber un poco la realidad de esa represión de esos días, ¿no? Pero no aparece el papel. Y toda esta gente, empezando por Pinochet y terminando por todos los dictadores centroamericanos, pues todos admiraban a Franco, ¿no? Y sí, la influencia de la Escuela de las Américas está fuera de toda duda, porque digamos que eso ya es la actualización de lo que era la Escuela de Dictadores, ¿no? Pero la primera base es la que le aporta Franco, en el sentido de que la lección que aporta el golpe que se da en España, pues es una lección clarísima de cómo se debe producir un golpe, cómo debe guiarse, qué debe hacer, a quién debe eliminar. Mi caso es un caso de hijo de vástago, de familia claramente franquista, incluso los primeros años de la posguerra con un padre, todavía no lo era, pero con mi padre, pues ocupando posiciones muy comprometidas en tema de represión política, lo que entonces significaba de sangriento la represión política, no hay que decir las cosas con su nombre en aquellos años, pero que luego, por decirlo así, también se retira como notario que era a un pueblo andaluz, y donde pues yo crezco y socializo, por decirlo así, ¿no? Y solo al cabo de los años, cuando empiezo a reflexionar sobre estas cosas, pues me doy cuenta de que la experiencia que tiene un hijo, por decirlo también así, que como se decía entonces en el pueblo, de un señorito en un pueblo andaluz muy cerca de Extremadura, luego es un caso típico de lo que era la sociedad rural andaluza y extremeña, pues es una experiencia peculiar, pero que ayuda mucho a conocer cosas que normalmente no están a la vista, porque han desaparecido bastante, no del todo, pero han desaparecido bastante. Y es que aquella sociedad rural no es una sociedad con una división de clases marcadísima entre la minoría pudiente y la mayoría dependiente, desposeída, obligada al trabajo jornalero o al trabajo doméstico, con muy poca posibilidad, porque alguna sí tenía de algún trabajo autónomo en pequeñas propiedades, sino que también una sociedad que, a mejor nombre, porque tampoco es que sea lo mismo, pero era una sociedad que respondía a una división de castas. ¿Cómo se plantea tan fríamente que si el objetivo es claro, que era acabar con la República,
que era el objetivo fundamental, acabarla, pero acabarla de manera que no quedara ni sombra de la República. Bueno, pues simplemente lo que había que hacer es lo que hicieron que pues aniquilar todo lo que tuviera que ver con la República y hacerlo a unos niveles. Pues, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues los representantes populares, pues evidentemente todos cayeron. Los alcaldes que cogían, alcalde que caía, y las excepciones son eso, excepciones por una serie de circunstancias que en algunos casos cada uno es una historia, ¿no? En el caso de las mujeres se habían señalado mucho en aquel momento por su militancia, por las primeras movilizaciones que se hacen, los sindicatos que había relacionados con actividades femeninas, ¿no? Los maestros, eso era un objetivo clarísimo de la Iglesia, además, que estaba otra vez intentando recuperar lo que había perdido, ¿no? El mundo sindical y el mundo obrero, eso había que darle, como ellos lo planteaban, había que entrarlos en cintura, ¿no? Porque se les habían ido totalmente de las manos, ¿no? Entonces, Franco y la represión franquista representan un modelo absoluto, y además sin contemplaciones, o sea que es una cosa de decir, bueno, es que hay que hacerlo a conciencia. Mi experiencia es la de que de niño y también digamos de jovencito, pues uno trataba mucho a personas en situación de lo más desposeído, por decir, y a personas descendientes, te das cuenta luego de víctimas del franquismo y que habían sufrido lo que es la tremenda crisis de la sociedad agraria en el primer franquismo, por responsabilidades también de política contra el mundo de los jornaleros, y que he tenido mucha relación en términos incluso de entrar en las casas, de merendar en las casas, de salir al campo con compañeros de esa condición social, y no como algo extraordinario, sino como algo usual, como algo normal, en un sentido también profundamente siempre desequilibrado. No se puede desequilibrar, por ejemplo, luego, la experiencia está ahí, pero luego, reflexionando sobre la experiencia, eso tenía la parte, por decir así, negativa o incluso humillante, de que yo consideraba que las casas de la mayoría desposeída de Cazalla, y sobre todo con las que tenían algún contacto, pues no gozaban, por decirlo de términos actuales, de un derecho a la privacidad. Yo entraba y salía, y yo era un niñatillo, y aquello era más o menos usual. Si también una sociedad de castas en ese sentido, en el sentido de que una casta superior minoritaria se comporta como si fuera dueña de las personas y de las viviendas y de las cosas, con lo cual, si se habla de que era una sociedad dividida en clases, se dice poco, es cierto, pero hay algo más, iba a decir, para lo bueno del conocimiento entre unos sectores y otros, pero eso bueno siempre tiene su vertiente perversa, de que eso es siempre con carácter unilateral y muy desigual. Creo que en este momento lo que hace falta es mucha historia, porque una vez que se ha roto el hilo delicado de la memoria, eso es muy difícil de recomponer. 40 años de franquismo cargando contra la anti-España, ese discurso profundamente antiliberal y antidemocrático, yo creo que ha terminado calando hondo en la sociedad española, hasta el punto que da la sensación de que España constituye una especie de gran anomalía histórica, que los españoles hemos sido incapaces de vivir en libertad y en democracia nunca, hasta ese momento fundacional que sería la transición y la Constitución de 1978. Es decir, digamos, en ese sentido es también el triunfo ideológico del franquismo, que no solamente gana la guerra y sobrevive 40 años, sino que además consigue borrar del imaginario colectivo de los españoles una España liberal y democrática que sí que existió. De hecho, el franquismo sigue tan vivo en muchos aspectos de la vida de este país que no se ve por qué alguien se tendría que escandalizar por eso. En el fondo, el poder que en estos momentos
siguen utilizando, siguen disfrutando los partidos. Es una herencia sin demasiados cambios de lo que fue el poder del franquismo. Entonces, ¿por qué renunciar a quienes fundaron ese poder? Lo que les resulta incómodo, por contra, es mantener el recuerdo de los que vinieron antes, de los que estaban antes y de los que establecieron el régimen democrático de la Segunda República. Urteak joan dira geroztik. 11, baina aintzinako nire etxera joateko koordenadak 2014an berberak dira oraindik. Orense eskina general jaue. Urteek emandako perspektibatik eta oso bestelako distantziatik, nire buruari galdetzen diot nolatan dituzten Espainiarrek diktadura itzel eta odoltzu baten menpean bizi izan zirela onartzeko horrelako trabak. Kale izendegietan, oraindik hainbat izen egoteak bere esangura du. Sintoma bada, seinale kezkagarria. Orense eskina general jaue koordenadei iskin egitea erabaki nuen aspaldi. Eta Hilario Camatxok bere abestian esaten zuen bezala, zera esan nion taxistari, atera nazazu hemendik. La experiencia personal que me ha ayudado mucho pues a entender que la represión franquista y la impunidad pendiente tiene que ver desde luego con crímenes de sangre, pero que tiene un carácter, un alcance mucho mayor respecto a gente que son víctimas porque padecieron la situación económica que se crea, en parte intencionadamente por la política franquista de posguerra, y que esas víctimas no suelen estar a la vista cuando se habla de verdad y de justicia y de reparación. Ni ellas muchas veces tienen conciencia de que todo lo que atravesaron, la miseria que atravesaron y la posición de humillación social que atravesaron durante tantos años, hoy evidentemente se tiene un mínimo orgullo, en el buen sentido, que no admite muchas cosas que entonces se practicaban. No siempre tienen conciencia de que eso es parte de la deuda pendiente del Estado español. Es evidente que una de las herencias perniciosas del franquismo es nuestra incapacidad para hacer política. Para hacer y para hablar de política es interesante ver que todavía los jóvenes españoles actualmente, mis alumnos en clase, sienten mucho pudor a manifestar sus ideas en público, algo que no ocurre a los jóvenes franceses. Yo he estado en Francia en un aula y he visto, en fin, cómo se debate. Allí no tienen, cada uno expone sus planteamientos, no tienen miedo a que se transparente cuáles son sus posicionamientos políticos. Aquí entre nuestros alumnos siguen teniendo, muchos de ellos, mucho pudor. Hablo en general, siempre hay excepciones, ¿no? Pero se tiene mucho pudor a hablar de política, a manifestar hay un cierto temor, como si las ideas políticas, los planteamientos políticos formaran no parte del ámbito de lo público, sino de lo privado, que es una paradoja, ¿no? Porque si hay algo que sea público por definición, es la política. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver con el franquismo, y probablemente ese desinterés de los ciudadanos por la política haya sido un caldo de cultivo estupendo para que estemos presenciando lo que estamos presenciando. Indemnización en diferido, y como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la seguridad social. Es que si no hubiera sido...
A mí me parece que hay un régimen que se le debe juzgar por lo que realmente hizo y por la forma en que actuó, y ese es un régimen que no tiene, que no hay forma de absolver. Se olvida, por ejemplo, con frecuencia cuando, bueno, vemos regímenes que se condenan, como por ejemplo las dictaduras militares de América del Sur, del Cono Sur, por ejemplo. Bueno, uno tiene que pensar que sumando Argentina, Chile, Paraguay, etcétera, esas dictaduras no mataron ni la 10ª parte de lo que mató Franco. No estoy hablando de guerra, estoy hablando de puro y simple asesinato. No mataron en absoluto, sin ningún punto de comparación. No, lo realizado por el franquismo, yo pienso que todavía no hemos acabado de valorarlo suficientemente, porque ha habido demasiado interés en edulcorar la imagen que tenemos, y porque en estos momentos pues supongo que lo que hay es un miedo que a alguien se le ocurra reivindicar lo que pudieron ser los tiempos de política reformista de la Segunda República, y más bien aquello, vamos a echar tierra encima, vamos a olvidarnos y vamos a, en todo caso vamos a plantear eso, que bueno, que aquí ese país es así, es una cultura, y unos empezaron a pegar, los otros pues decidieron volver, y no hay nada de eso, es una historia que hay que explicar tal como va, es decir, hay que explicar por qué una de las primeras cosas que hizo el franquismo fue asesinar maestros y cerrar institutos de segunda enseñanza, por ejemplo. A ver cómo entra dentro de las imágenes edulcoradas del régimen. Pero que se han asentado, se han acomodado en la posición de que en aras de la paz y de la convivencia, pues es necesario que todo aquello se olvide. Y en realidad la paz y la convivencia es una paz y convivencia que se ha construido, bueno, como por ahí también lo digo, no recuerdo en el libro, no lo recuerdo, si era como aquel famoso cuento, que luego también se ha hecho alguna película, de Estados Unidos, sitio ubicado en Estados Unidos, donde el desenlace consistía en que en una urbanización de casas muy bonitas y demás, pues un día se descubre que está construida sobre una fosa común de indígenas objetos de una masacre. Entonces, de repente es que en una excavación, al hacer unos cimientos, se dan cuenta dónde están, ¿no? Ahí están. Mi guitarra tiene boca para cantar los amores y un ojo donde se esconde en el invierno las flores. Su cintura en mi rodilla, mi pecho contra su espalda. Si mis dedos la acarician, de su cuerpo sale el alma. Un eco de mariposas, un torrente de agua clara, un tono para la pena y un arpegio de esperanza. Un eco de mariposas, un torrente de agua clara, un tono para la pena y un arpegio de esperanza. Mi guitarra tiene duende, mi guitarra tiene magia y un corazón que se agita cuando mi cuerpo la abraza. Y yo la toco bajito al compás que ella me marca, con mi cabeza en su hombro, al son de la madrugada.
y otras las tocó más fuerte y otras con fuerza y con rabia. Del grito arrancó la pena, del sentimiento una lágrima, y otras las tocó más fuerte y otras con fuerza y con rabia. Del grito arrancó la pena, del sentimiento una lágrima. Mi guitarra tiene boca para cantar los amores y un ojo donde se esconde en el invierno las flores.